Tradicionalmente en el mundo cristiano, año tras año, se suele compartir sobre las 7 expresiones o palabras que el Señor Jesús pronunció en su agonía desde la cruz. Y a esas se les conoce como las 7 palabras. Se lo hace en diferente fecha de los comienzos de año. Desde luego estas expresiones son muy importantes para nosotros, no solo debido a la persona que las pronunció, sino también el lugar en donde fueron dichas. Un lugar como la cruz, donde el Señor Jesucristo en ese momento humanamente sufrió lo indeseable, vivió los momentos más angustiosos que alguien humanamente puede vivir. Un siervo de Dios dijo: cada una de estas expresiones desde la cruz son como transparentes ventanas que nos permiten ver el corazón de Dios. El Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, dijo estas 7 palabras mientras estaba colgado en la cruz, y aún en su agonía, aun cuando el dolor físico lo consumía, tuvo tiempo, tuvo el deseo, tuvo el ánimo de dejarnos expresado algo para nosotros, para que recordemos por siempre. Estas palabras para siempre las tenemos que recordar mientras Él venga por nosotros o nos lleve. Palabras que al escucharlas a nosotros deberíamos considerarlas muy seriamente, porque estas deben cambiar nuestra manera de vivir. Expresamos ser cristianos, decimos ser hijos de Dios, decimos ser la iglesia del Señor. Y muchas veces nuestro testimonio deja mucho que desear. Estas palabras, las expresiones del Señor Jesucristo en la cruz, deben quebrantar lo más profundo de nuestro ser e invitarnos a considerar que seriamente nosotros no somos terrenales, somos celestiales, porque la tierra no es nuestra morada para siempre. Este cuerpo se va a deshacer en un tiempo, pero nuestra alma irá a la presencia del Señor. ¿Y quiénes somos sus hijos? Quienes un día decidimos de corazón recibirle, tenemos la gloriosa esperanza de por una eternidad estar con Él allá, disfrutando de Él. Allí en Lucas 22:15, el Señor les dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes que padezca. Otra versión de la Biblia dice: con ansias he esperado. El Hijo de Dios anhelando estar con sus hombres. El Hijo de Dios, nuestro Salvador, anhelando estar con nosotros hoy. ¿Y cómo sería nuestro sentir en nuestros días? Que indudablemente en la Biblia menciona de cada semana el reunirse como iglesia, compartir la cena del Señor, los elementos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, diferentes denominaciones lo hacen de diferentes maneras, y el hacerlo el primer domingo del mes para nosotros debería ser una manifestación de ansias, de anhelo, de deseo, porque este es el momento más hermoso, más sublime que la iglesia puede vivir. Es el momento cuando venimos como iglesia a reunirnos a celebrar una victoria, Y no deberíamos venir con caritas tristes, porque no venimos a recordar una muerte, un duelo, no estamos en un velatorio. Venimos a celebrar la victoria de Jesucristo, nuestro Salvador, allá en la cruz. Cuánto he deseado, con ansias he deseado, les decía el Señor a sus discípulos, tener este momento de intimidad con ustedes. Y este es el momento, esta es la mañana en que el Señor nos está diciendo a nosotros. Me está diciendo: Gonzalo, cuánto he deseado. Y yo debería decir: Señor, yo he deseado todo este mes de estar contigo. Debería ser el sentir de cada uno de nosotros como iglesia. Es un día especial para nosotros quienes venimos al templo a celebrar este acontecimiento tan relevante, ya que es una ordenanza del Señor Jesucristo, lo vemos en los evangelios. Y es muy oportuno considerar cómo me encuentro. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo nos encontramos en el interior de nuestro corazón? Cuidemos de que esto no se convierta en una rutina
de saber que cada primer domingo de mes tengo que venir. Y vengo por venir, porque hay que venir. Para que no se preocupe el pastor, para que no los hermanos no. ¿Cómo vienes? ¿Cómo estás en tu corazón? Quizás saliste de casa enojado, disgustado, contrariado. Y cuando llegas acá, bíblicamente no sos digno. No soy digno si estoy así de participar de la cena del Señor. Esto es algo sublime, algo sagrado, algo único que Dios en su gracia nos regala a su iglesia. Por eso es importantísimo hacer un acto de conciencia. ¿Cómo me encuentro en esta mañana? Soy digno de participar de esos elementos. Quiero ir a que me acompañen por favor a Lucas 23. Y voy a referirme a la primera palabra de las 7 que el Señor Jesucristo expresó. No sé qué tiempo me lleve las otras 6, pero bueno, voy a tratar de con la primera palabra llegar. Lucas 23, versículos 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Wow, yo digo, solo el amor del Señor Jesucristo podía llevar a expresar en medio del dolor físico, en medio de la angustia que él sentía ese momento. Pero él estaba pensando en esa gente, en esas multitudes que estuvieron con él por mucho tiempo. ¿Cuántas veces nos ha tocado vivir a nosotros situaciones difíciles o momentos críticos que como consecuencia de ellos hemos tenido que sufrir, ya sea físicamente o moralmente y hasta psicológicamente? ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido situaciones difíciles? ¿O cuántas veces pusieron tu nombre en mal predicamento con alguna mala intención? Acciones que te hicieron justificadamente enojarte o entristecer por la injusticia cometida con vos. ¿Cuántas veces no nos han pasado eso? O quizás te echaron de laburo sin justificación alguna, o te hicieron daño premeditadamente o no, tu jefe, un líder, te lastimó, te dañó, te hizo enojar. Porque generalmente tenemos esa expresión tan criolla de decir me dolió. Y sabes que es una mentira grande porque no duele nada. Lo que hace es molestar, enojar. Te molestó en el orgullo, te pegó donde no querías que te peguen, y entonces uno dice me dolió. Y yo pregunto, ¿dónde te dolió? No duele. Te molesta, te enoja. Y así es como reaccionamos nosotros. Muchas de estas situaciones las hemos vivido como consecuencia del daño que nos han hecho personas, y lo que menos pensamos o quisiéramos es perdonar. En las relaciones maritales, en las relaciones familiares, cuando hay ofensas, cuando hay maltrato verbal o físico, cuando hay engaño, qué fácil es decir perdóname, y entonces lo echamos la carga al que tiene que perdonar. Y no le consideramos cuánto está sufriendo, cuánto está viviendo, para que con facilidad diga sí, te perdono. Pero iglesia, sabemos que el perdón es una orden, no es una opción. Déjame pensar, déjame ver si la ofensa no fue grave, te perdono. No sé si alguna vez han sentido el dolor tan intenso que de verdad se siente que uno quisiera morirse antes que sufrir ese dolor. Pongámonos en el lugar del Señor Jesucristo en esa cruz. Una situación físicamente incómoda, sostenida, bueno, no se puede decir que fue atado con cuerdas, aparte de los clavos, pero el dolor físico en las manos, la posición, la falta de aire, no podía respirar. La sangre que emanaba por todas las lastimaduras porque le pusieron una corona de espinas, y no es que se la pusieron suavemente con ternura para decir cuidado te lastimo, se la enterraron y empezó gotas de sangre gruesas, chorros de sangre. Eso es lo que él vivió por mí, porque la cruz era mi lugar,
Era tu lugar por pecadores que somos. Pero Él subió a ese lugar. Como dice Filipenses 2, dejó su gloria, dejó su trono para venir acá a la tierra. Y en esa cruz Él no sufrió como Dios. Eso tenemos que entender. Que Él no sufrió como Dios, siendo Dios. No lo vivió así, Él lo vivió como hombre, como vos o como yo. En esa cruz físicamente, Él pagó el precio de mis pecados, de tus pecados. El viernes 22 de agosto del año 97 a mí me dio un pancreatitis fulminante. Los médicos, el médico que me atendió en el hospital dijo, es un pancreatitis fulminante, no le doy más de 48 horas de vida. Pero el dolor con el que yo llegué al hospital era insoportable. No podía aguantar ni estar de pie, ni acostado, ni sentado, me arrodillaba, daba vueltas en el piso, me revolcaba, le decía, Soñita, ayúdenme, hagan algo por mí. Bueno, fueron por el médico, un instituto, me llevaron al hospital y ahí el médico dijo, tiene un pancreatitis fulminante, 48 horas de vida no tiene más el hombre. Bueno, Dios es el dador de la vida, Él tenía un propósito, pero me refiero al dolor que yo sentía, y solamente era un pancreatitis, no tenía heridas, no tenía golpes. Yo no recibí los 39 latigazos donde desprendieron la piel del Señor Jesucristo. A esa posición, a esa postura hay que llegar nosotros a considerar el dolor físico que Él estaba viviendo, aparte del, ¿por qué no decir el psicológico, la burla? ¡Hey, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Y se dice que el Señor Jesucristo sufrió el oprobio, la burla, por cada uno de nosotros. Y no para que juguemos a cristianitos, no para que juguemos a miembros de una iglesia, porque hay una gran verdad, que un día vamos a estar cada uno de nosotros en el tribunal de Cristo. Ahí se manifestarán nuestras obras, buenas o malas, mientras estuvimos en el cuerpo. Y la invitación es a considerar aquello. ¿Qué va a justificar? ¿Qué argumento tenés para justificar delante de Dios algo que hoy estás haciendo que no es correcto? Porque si venimos aquí a la iglesia con carita de piedad, con carita de iglesia, con carita de hermanos. Pero muchos están viviendo vidas que no son las que le agradan a Dios. En el ministerio público del Señor Jesucristo, Él habló del perdón. Sus mensajes fueron de esperanza, basados en el perdón del Padre. Le decía a la gente, si ustedes no perdonan de corazón, mi Padre tampoco los perdonará, decía el Señor. Esas personas que le seguían al Señor Jesucristo, esas multitudes que habían estado con Él, las personas que habían comido con Él, porque cuántas veces, ¿no? El Señor hizo el milagro de dar para dar de comer a multitudes. Esas mismas personas, esa tarde, gritaban enfurecidamente, crucifícale, crucifícale. Ese gesto de gritar contra el Mesías que ellos mismos esperaban, el rey que ellos esperaban que viniera a gobernar, no estaban creyendo en Él y estaban diciendo que lo crucifiquen. Todo eso estuvo sufriendo el Señor Jesucristo en esas horas amargas de esa tarde. Ya que venimos a considerar, a pensar un momentito en todo ello. Y lo hizo por mí, lo hizo por Dios. Él oró, Padre, perdónales. ¡Wow! Una expresión tan tierna de un hombre que está agonizando. ¿Quién que ha sido tan maltratado puede decir, perdónales? No, yo no quiero el perdón. Yo quiero venganza. Pero el Hijo de Dios en su inmenso amor está diciendo, Padre, perdónales. Y al hacerlo así da cumplimiento a la palabra de lo que Él practicó, porque vivió perdonando siempre. El Señor podía haber clamado al Padre que le envíe una legión de ángeles, ¿verdad?, para que lo libere de las manos de Poncio Pilatos, de las manos de los romanos. Sin embargo, dentro del plan soberano del Padre estaba que el Hijo sufriera esa muerte atroz. Padre, perdónales,
porque no saben lo que hacen. Se merecen el castigo por necios, desobedientes, incrédulos, ingratos. ¿Y cuántos de nosotros no actuamos así en el día de hoy? Todavía no creemos en Él. Todavía, si algunos podemos decir que somos tan ingratos, y uno de los pecados más graves del ser humano es la ingratitud. Si pudiésemos considerar ese momento, estar en ese momento, en esa tarde allí, quizás no al pie de la cruz, pero sí mirando lo que está aconteciendo, creo que realmente seríamos otras personas. Claro que para clamar el perdón al Padre existe un argumento muy poderoso, como dice ahí en Lucas 23 del 34. Y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Desde luego, el no saber habla de ignorancia, desconocer. Esa gente, esas multitudes que estuvieron con el Señor, no sabían quién era Él. El Dios hecho hombre con ellos, y ellos no sabían que era Dios. No lo aceptaron, no le creyeron como Dios. ¿Cuántos de nosotros todavía seguimos luchando en esa duda? ¿Será? ¿No será? ¿Será Dios? ¿Será verdad? Ellos en primer lugar, eran ignorantes en cuanto a su persona. Aunque la ignorancia no es excusa ante los ojos de la ley, Jesús le decía al Padre: ellos no me conocen, y esa es la razón por la que son ingratos, necios, irreverentes, violentos, porque llegaron, como dice en Lucas 22, 64, dice: profetiza, después de golpearle en la mejilla, profetiza quién fue el que te golpeó. La burla la sufrió él, el Hijo de Dios, producto de su ignorancia, porque no sabían quién era la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos eran ignorantes no solamente en cuanto a su persona, sino en cuanto a su pecado. No se daban cuenta de la enormidad de su pecado. Estaban crucificando al Hijo de Dios, al Dios mismo hecho hombre. Lo estaban matando a ellos, porque eran autores intelectuales gritando a Poncio Pilato y a los romanos que maten a ese hombre, que era un impostor al extremo. Y esto causa, escozor pensar cómo somos los seres humanos. Prefirieron que se suelte a un criminal, a un ladrón, porque Poncio Pilato, él quería liberar a Jesús, porque no hallaba nada malo en él, y se lo dice públicamente: yo no veo nada malo en este hombre. Bueno, intentaré una vez más, y saca a Barrabás. Era costumbre soltar a un reo, y pregunta: ¿a quién quiere que libere? Y ahí viene el corazón tan ingrato del ser humano. Habían comido, habían vivido con el Señor todos esos 3 años y medio del ministerio del Señor Jesucristo. Sin embargo, ahora lo desconocían y gritaban: crucifícale, suelta a Barrabás y mata a Jesús. Y muchas veces pienso en esos momentos, cuando tenemos tiempos difíciles, somos tal y cual esas personas ingratas. Pero Jesús estaba diciendo: Padre, mi pueblo no sabe, son ignorantes, no me conocen, yo estoy muriendo por ellos y ellos no saben lo que están haciendo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero no solamente que era ignorancia en cuanto a su persona, en cuanto a su pecado, eran ignorantes en cuanto al perdón del Señor. En ese clamor desgarrador al Padre, un clamor lleno de amor, de misericordia, de gracia, una gracia no merecida para aquellos que con furia incontenida pedían su muerte. ¿Cómo entender esto, no? Ellos pedían su muerte a gritos y él clamaba: Padre, perdónalos. Mientras más te pegan,
mientras más te hieren, mientras más te maltratan, ¿cómo es que puedes perdonar? En nuestra humanidad es difícil. En mi humanidad, muy difícil sería. Solo entiendo que Dios me pide hacerlo y lo tengo que hacer. No tengo opción, tengo que perdonar. Pero ellos en cuanto al perdón no alcanzaban y escucharon, porque todos ellos estaban ahí. Porque la primera expresión del Señor Jesucristo en la cruz fue: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es aquí donde está nuestra seguridad, en que no importa cuán malos, cuán miserables, cuán ignorantes seamos, Él nos sigue amando. Y sabemos que si nos arrepentimos de corazón, como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo, pero ese arrepentimiento tiene que ser de corazón. Él nos sigue perdonando por la sencilla razón de que es un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de gracia y misericordia. Y quizás por esta misma ignorancia muchos de nosotros participamos de los elementos de la Santa Cena sin haber pedido perdón o haber perdonado. Porque lastimosamente, como dije al comienzo, nos acostumbramos a venir el primer domingo del mes a la Cena del Señor. Pero es muy claro cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 advierte, ¿no? Cuando dice que debemos tener cuidado de qué manera nos acercamos a participar de esos elementos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo te encuentras esta mañana? La pregunta es: ¿cómo me encuentro yo? Si soy consciente de esta verdad, al ver al Señor Jesucristo clamando al Padre por mí, que me perdone, sí he sido digno de ese perdón. Y sería bueno esta mañana, yo les invito a ponerse de pie. Me gustaría que me acompañen a orar.